Gloria a Dios. Bueno, vamos a dar inicio a otro estudio más. Aquí estoy nuevamente dirigiéndome ante todos aquellos que me están mirando en las redes sociales. Reciban un fuerte saludo, un fuerte abrazo de mi parte y vamos a dar inicio a este capítulo más en Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, y vamos a empezar. El estudio pasado se leyó hasta Mateo capítulo 7 del 1 al 6. Ahora vamos a seguir el Evangelio de San Mateo. Vamos a continuar entonces con este estudio. Dice así la palabra de Dios: pedid y se les dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Aquí Jesús está diciendo que nosotros debemos de pedir, buscar y llamar. Dice que el que busca encuentra, el que busca halla, al que llama se le abre y al que pide recibe. Entonces, eso es lo que Jesús nos está dando a entender aquí, que debemos siempre de hablar, pedir. Si no tienes algo para comprar, cualquier cosa, pues no está mal lo que pidas. Malo que tengas y andes pidiendo, ese ya es un fraude. Pero si tú tienes necesidad de algo y puedes pedir, pide. ¿Cómo sabes si Dios pone en el corazón de la otra persona para que te bendiga y te dé? Por eso Jesús dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abre, al que toca se le abre. ¿Qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O simplemente dice, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Aquí lo que está diciendo esta escritura es que, primeramente, que nosotros debemos de pedir. Ya los expliqué. Dice que qué hombres de ustedes, que si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra. O sea, ahí explica que si nosotros, siendo malos, si nuestro hijo nos pide pan, no le vamos a dar una piedra. A eso se está refiriendo. O si le pide pescado, no le va a dar una serpiente, dice. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas, o sea, buenas cosas, a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? Si nosotros, siendo malos, sabemos dar lo mejor a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios, nuestro Padre, nos va a dar lo que le pidamos, si es que vivimos en obediencia a su palabra? Dice que esta es la ley y los profetas. En el Antiguo Testamento así lo marcaba, la ley y los profetas. Sigue diciendo: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí está hablando Jesús del esfuerzo que debemos de hacer como cristianos que somos para poder entrar al reino de Dios. También necesitamos hacer un esfuerzo. Y dice que el esfuerzo que debemos de hacer es que nos esfuercemos, entren por la puerta estrecha. O sea,
debemos de esforzarnos, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna. Estrecha la puerta y angosto el camino. ¿Qué nos dice eso? Que no va a ser muy fácil, que debemos de pasar tribulaciones. Pero después de las tribulaciones podremos entrar al reino de Dios. El esfuerzo. Verso 15. Guárdense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Aquí nos está hablando Jesús, ilustrándonos que por el fruto nos van a conocer. Tu fruto da a entender tus hechos. ¿Qué cosa es lo que estás haciendo? Por esos frutos, por eso que estás haciendo, te van a conocer si verdaderamente eres cristiano o no eres cristiano. Los frutos son los que dicen qué clase de árbol eres. Dice que porque no se cosechan uvas de los espinos o higos de los abrojos. O sea, el espino no te va a dar higos, el espino te va a dar espinas. Los higos te lo va a dar la higuera. Cada árbol o planta va a dar su fruto según su género. Si tú eres cristiano, tu fruto va a ser un fruto que glorifica a Dios, un fruto que Cristo lo va a reconocer, que es de Él. Entonces, qué importante es, hermanos, que llevemos buenos frutos. Porque si llevamos malos frutos, dice que el árbol que lleva malos frutos va a ser cortado y echado al fuego. Entonces nosotros debemos de esforzarnos por llevar muchos y buenos frutos, muchos. Sabemos nosotros que para que podamos llevar buenos frutos es como a un árbol. Para que dé buen fruto y en abundancia, ¿qué se le hace? Se le echa agua, se le echa agua. A nosotros necesitamos esta agua. La Biblia dice que Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Nosotros, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, dentro de nosotros tenemos esa agua viva. Y como esa agua viva es que nosotros podemos dar esos buenos frutos. Cuando nosotros tenemos a Cristo, fluye esa agua viva. Entonces el árbol se conoce por el fruto. ¿Quieres dar buen fruto? Llénate de la palabra de Dios, porque esta es la que te va a hacer. Así como el árbol, si no le echas agua, no te da buenos frutos. Te da frutos secos ahí que ni jugo tienen, ni sabor, y los desechas, no sirve para nada. Entonces nosotros debemos de llevar muy buenos frutos. Y para eso necesitas mucha agua. Necesitas muchas vitaminas, proteínas, minerales. Todo lo encontramos aquí en la palabra. Verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad.
Aquí vemos que Jesús está diciendo que no todo el que le dice al Señor Jesús, Señor, verdaderamente es su Señor. ¿Por qué? Porque el verdadero cristiano es aquel que hace la voluntad del Padre. El verdadero cristiano es el que obedece las Escrituras. Y eso es lo que dijo Jesús. Dice, porque muchos me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y dice Jesús, entonces les declararé, verso 23, Mateo 7:23, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. De modo que todos esos cristianos, esos que se creen grandes evangelistas, que andan haciendo campañas de sanidad, venga a recibir su milagro, entonces son hijos del diablo. ¿Por qué? Yo sí creo en los milagros, pero yo no creo en ese tipo de gente que anda ofreciéndote milagros, a sanar enfermos y todo eso. Si eso fuera, ¿por qué desgraciados no se van a un hospital? O no a uno, a muchos, a sanar a todos esos enfermos. O sea, es ilógico, ¿verdad? Entonces, son gentes charlatanes que usan la palabra, la acomodan a ellos para explotar a la gente. Y no es así. Por eso dice Jesús que muchos le van a decir, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Jesús les va a decir, nunca los he conocido. Hay muchas iglesias que nunca las ha conocido Jesús. Y esas iglesias grandotas que piensan que están muy hermosas y todo, Jesús ni las conoce. Cuando los apóstoles estaban en el templo, un templo muy hermoso, dice que le dijeron a Jesús, eso lo dice en Mateo capítulo 24, versos del 1 al 3. Le enseñaban a Jesús lo hermoso que estaba el templo. Y entonces Jesús les dijo, ¿ven todo eso? De cierto les digo que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso sucedió, esa profecía que dijo Jesús, sucedió en el año 70, cuando el general Tito derrocó al emperador que estaba en acción en ese tiempo, y él se sentó en el poder. De general pasó a ser un rey, un emperador. Y entonces fue cuando empezó a perseguir a los cristianos. Entonces fue cuando les tumbó el templo y se los despedazó y fueron esparcidos. Todos los, y no los cristianos, sino todos los judíos, cristianos y no cristianos, fueron esparcidos. Fue cuando se les quitó el territorio. Fue cuando desapareció Israel. Desapareció. Ya no había. Pero había una profecía que una nación iba a surgir en un día. ¿Saben cuándo fue eso? ¿Qué nación? Israel. Israel en el año 70 fueron esparcidos, dejó de ser nación. Huyeron para muchos lugares porque eran perseguidos. De hecho, allá en Europa, en Alemania, Hitler, ese hijo del diablo, ¿cuántos millones de judíos mató? Ahí pueden ver en YouTube, ahí está toda la información. Vean el holocausto causado por Hitler, Adolfo Hitler. Y cuando ustedes miren ahí se van a dar cuenta cuántos judíos mató. Y los judíos fueron esparcidos en todo el mundo. De hecho, hay un dicho en el mundo que dice, cuando anda la gente de aquí para allá y anda para todos lados, le dice, oye, ¿y tú qué? ¿Dónde andas o qué? No, pues ahí ando, trabajando. No, hasta pareces judío errante. Porque los judíos no tenían patria, no tenían dónde estar. O sea, donde se acomodaban en el país que fueran, ahí se quedaban. Porque esa fue la profecía que Jesús les dijo en Mateo 24 del 1 al 3. Que no iba a quedar piedra sobre piedra. Pero esa profecía se cumplió, ¿saben cuándo? En el año 1946 fue
cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, y fue en ese entonces cuando surgió la Organización de las Naciones Unidas, conocida como la ONU. Esa ONU, esa Organización de las Naciones Unidas, surgió allá por ese tiempo. La guerra estalló en 1945, entonces tardó como 3 años, por ahí por el 47, 48, surgió la Organización de las Naciones Unidas. 47, algo así. Pero en ese tiempo fue. Luego de que terminó la guerra fue cuando surgió la ONU para poner paz. Todas las naciones se unieron y formaron esa organización. Eso quiere decir la ONU, una organización de todas las naciones. Pero no están todas porque hay muchas que no quisieron. Pero todas las que están son las que tienen el poder. Que cualquier otra nación que quiera causar problemas o X cosa, todas las naciones de la ONU se unen y van contra esa nación que esté causando daño. Porque la Organización de las Naciones Unidas es para traer paz, para que haya paz en el mundo. Entonces, por eso nació esa organización. Entonces, ¿qué hizo la ONU? En ese tiempo la ONU fue cuando declaró en Palestina, estaban los palestinos, allá fue donde les sacaron palestinos, les quitaron la mayor parte del terreno, que era lo que era terreno de los judíos, y proclamó el edicto de que todos los judíos, donde quiera que se encontraran, que regresaran a Israel, a Palestina, porque iban a formar otra vez su estado, o sea, su nación. Israel ahorita tiene desde 1946, 47, a que se organizó otra vez. Del 47 hasta la fecha. Esos son los años que lleva de vida nuevamente esta nación. Y miren cómo ha llegado a ser una nación muy poderosa. Muy poderosa. Entonces, es bien importante que entendamos eso. Aquí vemos cómo Jesús les dijo aquí a esta gente: nunca los he conocido. Todos aquellos, dicen, no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sigue diciendo, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Aquí vemos cómo Jesús habló en esta parábola que cualquier hombre que oye estas palabras, y eso va para todos que me están mirando allá, que están oyendo esta palabra, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, o sea que obedece lo que la palabra dice, lo compara como a un hombre que edificó su casa, pero la edificó sobre una roca. Ustedes saben que todas las casas de construcción, de cemento, tienen que escarbarle, hacer las cepas, hacer la mampostería que le nombran, o sea, los cimientos enterrados, porque sobre eso va a ir sentadas las paredes, y luego sobre las paredes la losa, el techo, todo. ¿Y quién lleva la carga? Los cimientos. Si los cimientos no están bien, la casa no va a estar muy bien. Aunque la mires bonita, no va a estar bien. ¿Por qué? Porque cuando vengan los vientos, las lluvias, los ríos van a pegar y la van a destruir.
Pero cuando está edificada sobre la roca, ahí no le pasa nada, porque está bien cimentada. Pero el que no es como el que no oye las palabras y no lo hace, es como aquel hombre que edificó su casa en la arena. O sea que si no quieres obedecer a la palabra de Dios, eres un insensato que estás edificando sobre arena, que no vas a poder echar nada más arriba, no vas a poder crecer porque no tienes cimientos. Si tú miras un edificio, para que lo suban mucho hasta arriba, muy alto, tienen que ir primeramente más profundo. Entre más bajo vas, más puedes subir para arriba. Da a entender también eso que estoy ilustrando, que mientras tú no vayas para abajo, mientras no te arrodilles, te humilles ante Dios, no vas a poder ser levantado. Pero entre más te humilles, Dios te va a levantar grande. Él dijo que todo aquel que se humilla será exaltado y todo aquel que se exalta será humillado. Entonces es importante que nosotros, al oír esta palabra, que la hagamos. ¿Para qué? Para que nosotros así vengamos a ser como ese hombre que edificó su casa sobre la roca. Espiritualmente hablando, nosotros somos los cristianos, debemos de estar nuestra casa sobre la roca o sobre la piedra. Aquí en Hechos capítulo 4 verso 12, miren lo que dice. Verso 11, Hechos capítulo 4 versos 11 y 12. Mientras no edifiques tu casa sobre la piedra o sobre la roca, porque en otro pasaje habla que la roca que lo seguía era Cristo. Aquí en Hechos capítulo 4 versos 11 y 12 dice: este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Jesús es la piedra donde nosotros debemos poner nuestros cimientos. Sobre esa piedra edificar nuestra casa. Hay otro pasaje, lo dice en Corintios, donde dice que que lo seguía, la roca era Cristo. A ver si lo encuentro ahorita rápido. En Hebreos, ahorita a ver si lo hallo. Primera de Corintios 10:4. En Primera de Corintios capítulo 10 verso 4, ahí habla claramente, dice Primera de Corintios 10:4, dice así: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. En Primera de Corintios 10:4 habla que el que edificó su casa sobre la roca, ese no se le va a caer nada, aunque vengan vientos, aunque vean ríos, venga lo que venga contra esa casa, no le va a pasar nada, porque está cimentada sobre la roca. Y ya vimos quién es la roca que lo seguía era Cristo. Entonces, hermanos y amigos que me están oyendo, qué importante es que nosotros sigamos los consejos de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando nosotros seguimos el consejo de Jesús, estamos seguros, bien seguros, que todo va a estar bien. Y que si algo no está bien, no es porque el Señor se descuidó, sino es porque te viene algo mejor. Dice la Escritura: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. De modo que si tú te estás esforzando por seguir a Cristo, obedecer la palabra, y te vienen problemas, no te preocupes. No es porque Dios se olvidó de ti, no es porque estés mal, es porque Dios lo permitió, porque de ahí va a sacar algo mejor. Dice que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces nosotros debemos de tener nuestra casa sobre la roca.
Vamos a leer el capítulo 8 de Mateo. Capítulo 8, empezamos el versículo 1. Dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. ¿Qué cosa estamos viendo aquí? Jesús sanó a un leproso. Ese leproso sabía que Jesús lo podía curar. Por eso llegó y le dijo estas palabras: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Fíjense la humildad, fíjense la forma que llegó a Jesús. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús respondió, dice que Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Y ya que quedó sano, miren lo que hizo Jesús. Le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Jesús le dijo que no lo dijera a nadie, sino que fuera al templo donde estaba el sacerdote, en este caso donde está el pastor, porque nosotros venimos a hacer el trabajo del sacerdote y no de los católicos. No estoy hablando de los sacerdotes católicos. Catolicismo todavía ni existía. El catolicismo vino a surgir en el año 289, fue cuando dio inicio, por medio de un hombre que se nombraba Constantino, era un general, y derrocó al emperador que estaba en ese tiempo, y él se sentó en el poder. Y oficialmente el nombre de catolicismo, de Iglesia Católica, se le dio en el año 310 después de Cristo. Es una mentira que dicen que ellos, la Iglesia Católica, fue la primera iglesia que dejó Cristo. Ellos surgieron en el año 310. En el año 289 dio inicio por la madre de Constantino, ese emperador que era general y derrocó al que estaba el emperador y se sentó en el poder. Su madre de él fue la que se convirtió a Cristo y ella le habló a Constantino y Constantino atendió y le gustó. Y fue cuando él mandó acabar con todas las religiones y dice: ahora esta es la que va a estar. Y él fue el que le puso el nombre, católica, que quiere decir única, apostólica, que porque según ellos está basada en la doctrina o enseñanza de los apóstoles. Y luego dice romana, católica, apostólica, romana. Romana, ¿por qué romana? Porque era impuesta por el imperio romano. Por eso. Entonces, esa Iglesia Católica surgió en el año, ya oficialmente con ese nombre, en el año 310. Ya no puede ser la iglesia que dejó Cristo. Entonces vemos aquí cómo aquellos sacerdotes, antes de Cristo, había sacerdotes puestos por Dios. Y también a ellos eran los que se encargaban de los diezmos y las ofrendas. Ellos lo usaban para todo lo que se necesitara hacer y nadie les pedía cuentas. Por eso ahí, cuando era uno sanado, era ley que tenían que presentarse al sacerdote, decirle lo que Dios había hecho en su vida y llevar una ofrenda. Por eso Jesús le dijo al leproso: no le digas a nadie, ve, preséntate al sacerdote y entrega tu ofrenda. Presenta tu ofrenda ya, dice, que ordenó Moisés para testimonio de ellos. O sea, ¿para qué?
para que el sacerdote supiera que Dios está haciendo y sigue haciendo la obra. Entonces, esto es bien importante entenderlo, hermanos. Esto está vigente hasta este tiempo. Cuando Dios hace algo en tu vida, cuando Dios te transforma. Aquí Jesús le dijo a este leproso, no se lo digas a nadie. Pero no es porque Jesús verdaderamente le dijo, quédate callado, no le diga, no. Le dijo esas palabras porque Jesús sabía que nadie puede quedarse callado cuando Jesús ha hecho un milagro en tu vida. Cuando Dios ha hecho algo en tu vida, no puedes quedar callado. No lo puedes. Entonces, aquí vemos cómo le dijo a este que fuera y presentara su ofrenda. ¿Por qué? Por lo que Dios había hecho en su vida. Y por eso es que nosotros cuando nos reunimos al templo, cuando nos reunimos como iglesia a meditar en la palabra, dice que ninguno se debe de presentar con las manos vacías. Y vuelvo a repetirles, es para que siga expandiéndose el evangelio. En mi caso, todo lo que llega es para eso, para que salgamos a predicar el evangelio, para que salgamos. Mi esposa trabaja, mi esposa gana muy bien. Yo quedé incapacitado de por vida porque me lastimé la espalda en el 2004. Dios me tuvo que pasar eso, a permitir eso, para pararme y dedicarme de lleno a predicar su palabra. Por eso me miran que tengo bien, gano bien, pero ya pasé un proceso. Tengo propiedades en México, una propiedad que me están dando un dinero cada mes. Entonces, todo esto yo lo uso para ir a predicar el evangelio. Y por eso más me bendice Dios. Por eso yo a todos les invito, den su diezmo, den su ofrenda. No saben la bendición que se pierden cuando somos agarrados. Y eso pasa cuando recién nos convertimos, pues todavía no maduramos. Pero hay muchos que ya tienen 10, 20 años de cristianos y todavía son rateros porque le roban a Dios lo que es de Dios. Y digo rateros porque antes, déjame te explico esto porque es importante que cuando uno habla algo lo sostenga uno. O sea, que muestre, ¿no? Mira, te voy a enseñar dónde lo dice bien claro aquí. Que ese tipo de gente así los menciona. Está aquí atrásito de Mateo. Malaquías capítulo 3 versos del 7 al 10. Miren lo que dice. Dice desde el verso 6. Porque yo Jehová no cambio. Oigan, Dios no cambia. Dios estableció esto y esto se debe de cumplir. Por eso Jesús dijo, bueno, muchos dicen, no, pero esto es en la ley. Pero Jesús lo dijo en el Nuevo Testamento y no era la ley, era la ley de Cristo. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por eso dice, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no han sido consumidos. Desde los días de sus padres se han apartado de mis leyes y no las guardaron. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijeron, ¿en qué hemos de volvernos? Y Dios les contesta, verso 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Y dijeron, ¿en qué te hemos robado? Se hacían los que no sabían. Ellos sabían que tenían que dar su diezmo al llevarlo al alfolí, allá al templo, entregarlo. El alfolí era un lugar donde se depositaban, se llevaba trigo, se llevaba grano, porque en aquel tiempo no había empresas, no había compañías, pero también había arcas donde se echaban la moneda. Vemos cuando Jesús vio a la viuda que echó 2 dracmas. O sea, en aquel tiempo estaba el alfolí para llevar lo que era del campo, grano, llevaban su diezmo. Otro lugar donde tenían al lado del alfolí, donde tenían ganado, que llevaban lo que les bendecía a Dios, y llevaban también ganado, llevaban ovejas, llevaban de todo. Era el diezmo. Entonces, ahora en estos tiempos la mayoría de la gente trabaja.
en empresas recibe dinero. La gente que trabaja en el campo vende su producto. Pues de allí tiene que guardarse el diezmo. Y lo digo no para que me lo traigan. Siempre he dicho eso yo. No para que lo traigan a mí, no. Sino que sean obedientes a Dios para que se siga predicando el evangelio. Pero mira quién está al frente, a quién estás siguiendo. Si es un hombre siervo de Dios o es un lobo rapaz, un pastor asalariado. Eso tienes que ver, quien quiera que me esté mirando. Entonces aquí le dice Dios, el verso 8, Malaquías 3:8, ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Y dijeron, ¿en qué te hemos robado? En sus diezmos y ofrendas. Ahí lo dice. Malditos son con maldición, porque ustedes, la nación toda, me han robado. Oiga, malditos son con maldición, porque ustedes, la nación toda, o sea, toda la gente, me han robado, dice. Traigan todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y pruébenme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Oiga, pruébenme, dicen esto. Yo lo probé hace años y por eso vivo como vivo. Y yo te invito, pruébalo y vas a ver que no te vas a arrepentir de haberte arrepentido. Vas a ver que no te vas a arrepentir de darle a Dios lo que es de Dios. Y no le das eso. Yo no le doy el diezmo, yo lo doy todo. Le doy lo que gaste, lo doy. A veces que me quedo sin nada, pero gloria a Dios. Así como la viuda dio lo que tenía, se quedó sin nada. Dios mira cuál es la intención de tu corazón. Y ahí es donde Dios te va a bendecir grandemente, porque Dios dice que te va a compensar al 100 por 1 más la vida eterna. Entonces aquí les dijo, malditos son con maldición, porque ustedes, la nación toda, me han robado. Y en el verso 10 ahí les dice, traigan todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y pruébenme en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Esa es la bendición que Dios nos da cuando somos fieles, hasta que sobre y abunde. Entonces, hermanos, amigos, este es el estudio, lo que Jesús está hablando acerca de cuando Jesús sanó a este leproso. Dice, ve y muéstrate al sacerdote y presenta tu ofrenda. Vamos a leer el capítulo 8, verso 5, es otro tema. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Un centurión era un hombre que tenía 100 soldados a su mando. Allá a los romanos, ellos a un centurión le decían centurión porque traía 100 soldados. Aquí nosotros a 100 le decimos un 100. Allá los romanos le nombraban centuria. Un 100 nosotros aquí, allá ellos le nombraban centuria. Por eso un centurión era el que tenía una centuria, o sea 100 hombres a su cargo. Y dice que entonces, dice que llegó ese centurión rogándole a Jesús. Verso 6. Y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto les digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y les digo
que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Oigan, qué tremendo. Aquí está hablando Jesús. Jesús vio que este centurión tenía mucha fe. Cuando Jesús le dijo que iba a ir a su casa y lo iba a sanar, el centurión le dijo: no soy digno que entres a mi casa. Solamente di la palabra y él va a sanar. Entonces le explicó por qué. Dice: porque yo soy hombre también bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes a soldados. Y yo les digo a este: ve y hace, aquel ven y viene. Tengo hombres bajo mi autoridad. Tú nomás con que digas la palabra y mi siervo, mi criado, va a sanar. Y ahí fue donde Jesús se quedó sorprendido y le dijo a toda la gente que lo seguía: de cierto les digo que ningún, ni en Israel, dice, he hallado tanta fe. Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. O sea, ahí se está refiriendo del oriente y occidente, que quiere decir del norte y del sur. El oriente. ¿Cuál es el oriente? Cuando tú miras una brújula, la brújula es la que usan en alta mar o los aviones, los barcos. La brújula. Esa brújula te sirve para orientarte. Orientarte quiere decir que te marca el oriente. El oriente se le conoce como el norte. Si tú tienes la brújula y la volteas para cualquier lado que la voltees, la aguja siempre se regresa por donde está el norte. Y si vas para otro lado, la aguja se regresa por donde está el norte. Entonces, dice que van a venir del oriente y del occidente. O sea, del norte y del sur. ¿Sabes cuáles son esos? ¿Cómo le dicen en Estados Unidos? El norte. Todo de acá de Estados Unidos, todo el continente americano y toda la parte sur, norte y sur, dice que de ahí van a ir, lo que está diciendo Jesús. Vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Esos somos nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos la fe. El centurión no era judío, era romano. Por eso les dijo a ellos, para avergonzarlos, a los que los seguían, que eran judíos. Les digo que ni en Jerusalén he hallado tanta fe como la fe que tiene este, dice. Y por eso dice que los hijos del reino, en el verso 12, mas los hijos del reino, dice, ¿qué va a pasar con ellos? Serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo es que los hijos del reino van a ser echados fuera en las tinieblas de afuera? Los hijos del reino. ¿Cuáles son los hijos del reino? Son los judíos. A ellos se les dio el privilegio de ser el pueblo de Dios, porque Abraham fue el de la promesa con Dios. Abraham se le nombró el amigo de Dios. De Abraham vienen todos los judíos. Abraham tuvo a Isaac. Tuvo más hijos e hijas, pero la promesa viene por medio de Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Por medio de Jacob sigue la promesa. Y Jacob tuvo 12 hijos. Esos 12 hijos son las 12 tribus. Que esas 12 tribus son las que forman hasta ahorita. Son la descendencia de esas 12 tribus, todos los judíos. Entonces, ellos son el pueblo de Dios, descendientes de Abraham. Abraham se le llama el padre de la fe, porque Abraham le creyó a Dios. Y cuando nosotros creemos a la palabra de Dios, entonces también venimos a ser hijos de Abraham. También venimos a ser hijos de Abraham por la fe. Por eso se nos conoce también
como hijos de Dios, hijos de Abraham, por la fe. Por eso dice aquí que los hijos del reino serán echados fuera. Miren, háblale a un judío de Jesucristo, que Jesucristo es el mensaje de salvación, y te insulta, lo ofendes. ¿Por qué? Porque para ellos el Jesús que vino, que crucificaron, ese no era su Mesías, era un falso, era un impostor para los judíos. Pero para nosotros que sí le creímos, mira la diferencia, el cambio. Y Jesús viene pronto a llevarse a su pueblo, no a los judíos, a su pueblo cristiano, a los que le creyeron en él, tanto judíos como gentiles. Porque hay unos judíos que sí le creyeron, un pequeño grupo. Si tú vas a Jerusalén a buscar una iglesia cristiana, vas a encontrar alguna por ahí, pero con un grupito muy pequeño, con pocos, porque son muy pocos los judíos que verdaderamente creyeron en Jesús. Entonces, por eso dice esas palabras, que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Porque si no recibes a Cristo, Cristo es la vida. Si no recibes la vida, te quedas en la muerte. Y no importa seas judío, seas quien seas, porque así lo estableció Dios. Gloria a Dios. Bueno, vamos a leer ahora, es otro tema, Mateo capítulo 8, versos del 14 al 17. Dice así: Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron al muchacho endemoniado y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Oigan, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Fíjense, dice que Jesús llegó a la casa de Pedro y su suegra de Pedro estaba enferma. Jesús la toca y la sana. Y dice que al instante la mujer, cuando quedó sanada, se levantó y les empezó a servir, a atenderlos. A Jesús y a Pedro, que ahí estaban. Y dice en el verso 16, ese mismo día, eso fue de día, porque dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Como vieron que sanó a la mujer, a la suegra de Pedro, dice que cuando llegó la noche, mucha gente trajeron endemoniados a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Dice: y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Dice que con la palabra echó fuera todos los demonios. Por eso, qué importante es que aprendas la palabra, que la tengas en tu mente, la palabra, que te la memorices, que te la aprendas de memoria. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar, para que tú puedas echar fuera esos demonios con la palabra. Con la palabra. Entonces dice, para que así se cumpla. Era una profecía. La palabra nos sirve para sanar, para echar fuera demonios. Es lo que aprendimos aquí en esta lectura. Vamos a leer en el versículo 8 y verso 18. Dice así: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, porque fueron muchos endemoniados, y los sanó, y se vio rodeado de mucha gente. Dice que entonces Jesús vino, dice que se fue para el otro lado. Viendo Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, un escriba quiere decir un maestro, y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo:
Las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Aquel hombre quería seguir a Cristo. Le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, para entender este versículo: ¿Oh, de veras me quieres seguir? ¿De veras vas donde yo vaya? Y le puso el ejemplo. Las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, lo que le quiso decir: ¿estás dispuesto a sufrir? No vas a tener dónde dormir muchas veces. Así como las zorras tienen sus cuevas, tienen sus casas, los pájaros tienen sus nidos. Va a haber días en que no vas a tener dónde recostar tu cabeza. Y dice: otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. O sea, otro se le arrimó y le pidió que lo dejara, que fuera a enterrar a su padre, y ya venía y lo seguía. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué dijo Jesús? Sígueme. Tú deja allá que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cómo un muerto va a enterrar a otro muerto? Bueno, cuando habla Jesús de los muertos que entierren a sus muertos, los que van a enterrar al muerto también están muertos, espiritualmente hablando. El muerto que van a enterrar está muerto físicamente. Y yo creo que también espiritualmente, porque no habla de, si fuera espiritual, no hablara las palabras que dijo antes, ¿no? O sea, sería, no tendría que decirle Jesús esas palabras. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué nos quiere decir a nosotros? Que nosotros debemos de poner primero a Dios. Debemos de poner primero a Cristo. Debemos de poner primero la palabra. Cuando nosotros ponemos la palabra de Dios primero, glorificas a Dios. Nosotros debemos de dejar el mundo, lo que sea, lo que tengas que dejar, déjalo. Pero primero es Dios. Por eso le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú sígueme. 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué temen, hombres de poca fe? ¿Por qué temen? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. O sea, hubo una gran tranquilidad. Jesús se levantó y reprendió a los vientos y reprendió al mar. Y hubo esa grande bonanza. Dice en el verso 27, y los hombres, o sea, todos los que estaban con él ahí, se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? O sea, andaban siguiéndole, creían en él, pero todavía no habían visto todo lo que Jesús podía hacer. Por eso, cuando mira que reprende a los vientos y al mar, dicen: pues ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Era Dios mismo. Por eso, 28 es otro tema. Dice: cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, y vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto
que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: vayan. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que lo apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Fíjense estos malagradecidos, ¿no? Tenían el privilegio de que Jesús iba a ese lugar para hacer el bien, sanar enfermos. ¿Y qué hicieron estos? Jesús les mostró el poder que llevaba al sanar a esos endemoniados, que ellos sabían que tenían años ahí, quizás, no dice la escritura cuánto tiempo, pero los conocían. Nadie pasaba por ahí porque eran muy agresivos. Y cuando Jesús llegó, dice que fueron muy agresivos, y cuando lo vieron lo reconocieron que era Jesús. Por eso le dijeron: ¿qué tienes con nosotros, Jesús? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y dice que estaban ahí cerca un hato de cerdos. Un hato de cerdos quiere decir un chiquero de marranos. Tenía muchos marranos. Entonces, y había gente cuidando a esos marranos. Entonces los demonios que estaban dentro de los dos hombres, dice aquí la escritura, dice que los demonios le rogaron a Jesús, le rogaron que los dejara entrar a los cerdos. Y Jesús les dijo: vayan. Y dice la escritura que cuando ellos fueron, ¿qué pasó? Dice que cuando ellos fueron, entrando a los marranos, ¿qué hicieron? Cuando entraron a los marranos, dice que los marranos no pudieron contener los demonios dentro de ellos, y dice que se aventaron, se despeñaron, o sea, como que estaba en la parte alta, en una peña, ¿ya? Porque dice que se despeñaron, o sea, se cayeron, y cayeron al mar y se ahogaron. Y los que estaban cuidando a los marranos, dice que fueron a la ciudad y les avisaron a todos lo que había acontecido. Entonces fue que todos vinieron a verlo y vieron a los demoniados sanados. Y cuando vinieron, ¿qué hicieron? ¿Qué dice aquí? ¡Qué tremendo! Le rogaron que se fuera de sus contornos. Eso lo dice en el verso 34 al finalizar. Mateo 8:34. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. No supieron aprovechar. Y así hay muchos cristianos mediocres. Y hay mucha gente que ha escuchado la palabra de Dios, pero no quiere recibir a Jesús. Así como estos endemoniados gadarenos, ahí en Gadara, toda la ciudad de Gadara, no, dice que salieron a toda la ciudad y le rogaron a Jesús que se fuera. No lo quisieron recibir. Así está el mundo podrido. Tanta violencia, tanto robo, tanta prostitución, drogadicción. ¿Por qué? Porque no reciben a Cristo. Porque cuando reciben a Cristo, miren estos endemoniados, cómo quedaron ellos cuando tuvieron ese encuentro con Jesús. Entonces, mientras tú no tengas ese encuentro con Jesús, siempre vas a andar mendigando, siempre vas a andar en miseria, sufriendo, corriendo de aquí para allá, para todos lados, y nunca tendrás nada. Y si lo tienes, no es porque Dios te lo da, es porque tu padre, el diablo, te bendice para que sigas mintiendo, sigas transeando. Pero Dios te quiere bendecir, Dios te quiere visitar,
Dios quiere que lo invites a entrar, que lo recibas, que no seas como los de la ciudad de Gadara, que le rogaron que se fuera. Tú ruégale que te perdone para que entre a tu corazón y transforme tus vidas, así como la de estos dos endemoniados gadarenos. En los otros evangelios lo habla más claro, donde ellos querían seguir a Jesús y Jesús les dijo: no, váyanse, entren a la ciudad, cuenten a los suyos cuán grandes cosas ha hecho Dios en su vida. Eso lo dicen otros evangelios, que lo vamos a ver cuando lleguemos a su tiempo. Aquí nomás les menciona esto. Por eso les decía yo que los tres evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, se les nombran los evangelios sinópticos, porque son los tres los que te cuentan toda la historia de Jesús. Unos te dicen una cosa, lo que al otro le faltó, y el otro te completa lo que a este le falta, y todo lo junta, los tres evangelios. Entonces aquí vemos que estos hombres salieron a la ciudad y le rogaron que se fuera. Entonces yo te invito a que ruégale que no se vaya. Cuando te llega un siervo de Dios, cuando te llega un mensaje, no es coincidencia que estés viéndome ahorita ahí. Es porque Dios le plació y te puso en tu corazón para que estés ahí mirando. Porque Dios quiere hacer lo mismo que hizo con aquellos endemoniados gadarenos. Quiere liberarte, quiere que seas libre, te quiere bendecir. Entonces, ruégale, cuando te llegue la oportunidad, ruégale que no se vaya. Y te invito a hacer esta oración. Dicho sea de paso, siento en mi corazón hacerlo. Aquellos le rogaron que se fuera, y tú dile estas palabras. Dile: Señor Jesús, haz esta oración si gustas. Si quieres invitar a Jesús que entre a tu corazón, repite conmigo esto. Dile: Señor Jesús, aquellos de Gadara te rogaron que te fueras, no quisieron recibirte, pero yo, hoy que he escuchado tu palabra, yo te ruego que entres en mí. Yo te ruego que me hagas libre de toda maldad, de todos mis pecados, así como aquellos endemoniados los hiciste libres, así como aquel leproso también lo hiciste sano. Así haz conmigo ahora, Señor Jesús. Yo abro mi corazón, con mi boca te invito a que entres a mí para que cambies mi vida. Escribe mi nombre en tu libro. Desde hoy a ti me entrego. Quiero seguir tu camino. Ayúdame a serte fiel. Hoy te confieso como mi Señor, como mi Dios, como mi Rey y como mi Salvador. Perdóname todos mis pecados que he cometido desde que fui pequeño y que tuve el conocimiento del pecado hasta en este momento. Límpiame con tu sangre preciosa y yo recibo ese sacrificio en la cruz con el cual pagaste por todos mis pecados. Gracias, Cristo. Dame ese poder de tu Espíritu Santo para poder caminar esta vida hasta que tú vengas a levantar tu pueblo. Gracias, Señor Jesús. Y gracias, Padre Celestial, por este regalo que me has dado. Muchas gracias. Amén. Amén. Bueno, yo te invito, amigo que estás mirando este video, donde quiera que te encuentres, en el país que te encuentres, si hiciste esta oración, llámame, mándame un WhatsApp, un Messenger o un texto. Mi teléfono es área 210-831-1199. Me gustaría saber de ti, me gustaría orar por ti, por tu nombre y estar orando por todos aquellos que tomaron esta decisión en este momento. Este estudio terminó, me quedo muy satisfecho, pero llámenme, aquellos que aceptaron a Cristo, me gustaría saber quiénes son. Llámenme. En WhatsApp, como les dije, ahí me encuentran con ese número. En Facebook también ahí me encuentran, Pastor Pedro Delgado. En YouTube también me encuentran. Llámenme, me gustaría saber. Que Dios me los bendiga y nos vemos el próximo estudio. Amén.